Recibimos en la cabina de RPP, de Las Cosas Como Son, a la señora Urpi Torrado, quien es la gerenta general de la empresa de encuestas de estudios de opinión, Datum. Señora Torrado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, hoy se ha publicado en 2 diarios, en Perú 21 Sí. y en Gestión, una encuesta hecha por ustedes sobre el estado de la opinión pública frente a la política. De todas las preguntas que han planteado y las respuestas que han recibido, ¿qué es lo que le ha sorprendido más? Varias cosas. A ver, vamos por partes. Lo primero es la parte de la evaluación de la gestión presidencial, que es la primera pregunta, en realidad, que venimos haciendo seguimiento mes a mes, y lo que encontramos es una clara tendencia a la baja. Es decir, ¿sigue cayendo o se ha estancado en su nivel bajo? Ya, uno podría decir, si vemos mes a mes, o sea, si lo comparo con el mes pasado, la diferencia de un punto podríamos hablar de estancamiento, porque es solo un punto, está dentro del margen de error. Es un punto menos. Es un punto menos. Porque alguna otra encuesta le ha dado un par de puntos más que hace un mes, ¿no? No, en nuestro caso es un punto. Ustedes, no. Sí, en nuestro caso es un punto menos. Y si vemos varios meses, es decir, por ejemplo, si vemos desde marzo, en marzo la desaprobación era 67%, en agosto es 76%. Entonces ya si vemos varios meses, lo que hay es una tendencia. 9 puntos perdidos en 6 meses. Así es. Una tendencia constante a bajar lentamente. Se mantiene al mismo tiempo una diferencia considerable entre Lima y el interior. Y en el interior entre el norte, que es más hostil a él, y el sur, sobre todo el sur andino. Bueno, lo interesante de esta encuesta es que precisamente en el centro del país se registra 79% de desaprobación. 79 es mayor que incluso lo obtenido como promedio nacional, que es 76. Entonces, si bien pueden haber diferencias digamos, al interior, es claramente mayoritario en todas las regiones e incluso, y hago énfasis, incluso en las regiones donde ganó en la elección presidencial. Cusco, Huancavelica y Ayacucho. Así es. Ahí también la caída es más radical que en Lima, que le fue siempre reservada, sino hostil. Así es, en el sur del país también la desaprobación está por encima de los 70 puntos. Y sí es cierto que es en esa región, particularmente en el sur, donde se registra la mayor aprobación, 30% versus el 19% del promedio nacional. 30% de gente que todavía aprueba su gestión en regiones como Puno en particular. Sí. Así es. Cusco. Así es, el sur del país. Ayacucho, Huancavelica. Así es. Ya. La pregunta es, ¿qué lleva a los ciudadanos de Lima y del interior a formarse una opinión? Porque quizás no son las mismas razones las que tienen unos y otros, ¿no? Sí, y bueno, hay un conjunto de razones, ¿no? Nosotros venimos midiendo mes a mes y claro, lo que ha ido incidiendo en esta caída de la popularidad han sido varias cosas, ¿no? A ver. Por un lado, la gestión en sí misma. Es decir, cuando evaluamos, y vamos a ver, hay una segunda parte de la encuesta mañana, pero cuando evaluamos la gestión propiamente en temas como lucha contra la delincuencia, el manejo económico, el manejo respecto a la inversión privada o el fomento a la inversión privada, en todos los temas la gestión presidencial sale desaprobada. En otras palabras, la gestión en sí misma, la gente, hay un desencanto porque no ve resultados y no ve que se estén tomando medidas que puedan realmente significar una solución a los problemas, y más bien la situación económica, familiar, concretamente de los hogares peruanos, sigue deteriorándose a pesar de las promesas propias de la campaña. Ese es un tema. Lo segundo es el entorno. Igual, ¿no? La percepción de la población, de un sector de la población, es que no solamente no está rodeado de los profesionales adecuados, sino que los nombramientos que realiza permanentemente son cuestionados. Entonces, incluso eso no le daría tiempo a poder tener pues, un mejor desempeño en la gestión, porque precisamente los profesionales, desde el punto de vista o desde la evaluación que hace la población, no son los adecuados. Y tercero, la asociación con la corrupción. Es también mayoritario el porcentaje de peruanos que cree que el presidente está asociado a temas de corrupción. Entonces, claro, digamos, la suma de estos temas ha ido llevando a este deterioro, digamos, al final por distintas razones. Para unos pesa más el tema de corrupción, para otros más el tema de gestión y para otros el tema del equipo, pero, digamos, al final se traduce en esta
no solamente decepción, sino hasta desconexión. Tu primera pregunta es ¿qué te llamó o qué resaltas de la encuesta? 38% se informó respecto al mensaje presidencial. Decimos informó porque algunos ven el mensaje y los que no ven normalmente buscan seguir las noticias, los noticieros, los programas políticos para saber qué dijo el presidente. En este caso... ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que se percibe que ha dicho? Nada importante. Pero que no había sorpresas. 38. La sorpresa es que no había sorpresas. Bueno, pero solamente 38% siguió el mensaje, versus, si comparamos, por ejemplo, en el 2019, 63% siguió el mensaje. O sea, estamos hablando una gran diferencia. El 19. En el 2019. Estaba Vizcarra. Así es. Y comparé... Donde propuso que recortar el mandato de todo el mundo. Así es. Eso que ya le gustó a mucha gente, ¿no? Pero la gente buscó informarse, encontró, digamos, con cualquier diferencia que uno pueda tener a favor o en contra de lo que se haya dicho, había interés en seguir el mensaje. Ya hubo la pandemia, la inflación, la guerra de Ucrania, total, lo que haga o deje hacer ya no nos importa. No me interesa saber lo que diga. Ya sé que es malo, ya sé que está implicado en un montón de casos de corrupción, pero ya no me importa. Esa es la actitud que se generaliza. Esa es la actitud. No ha hecho nada, no va a hacer nada, no hay expectativas. Entonces la apatía, tampoco protesto, tampoco hago sentir. Porque hay una preocupación muy grande por el tema, digamos, económico del hogar. Los hogares se han visto muy deterioradas. Vamos a ver que está aumentando el endeudamiento, el ingreso promedio está por debajo de niveles prepandemia y hay temor a perder el trabajo. Entonces hay un contexto que tampoco les permite digamos, expresarse, ¿no? Y más allá de que sienten que además salir a las calles, ¿para qué? Porque, digamos, la otra cara de la moneda, que es el Congreso, está igual o más desprestigiada que el... ¿Más desprestigiada en su encuesta está más? Porque sí, hay encuestas donde está considerablemente más. Sí, el nivel de desaprobación del Congreso es de 83%. También es un pico histórico en términos... Pico histórico. Así es. Porque algunos dirigentes congresales suelen decir, no, eso pasa siempre en todos los congresos del mundo, en fin, Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, lo mismo. Sí, claro, digamos, siempre hay un desgaste en la gestión. Pero esto es, en un año es mayor al promedio y además 83% yo no lo he visto. Primera vez que Datum constata que se llega a 87% de desaprobación. Los niveles más bajos de aprobación del Congreso se dieron justamente en contextos en que permitió a los presidentes de turno cerrar el Congreso, pero aún así no estaba en un nivel de 11% de aprobación, que es lo que tiene el Congreso. Señora Torrado, yo sé que usted es una persona muy discreta, pero de todas maneras quisiera pedirle que corra un poquito el velo y nos diga qué podemos esperar mañana en la segunda parte de la encuesta, que será publicada por los mismos diarios, ¿no? Así es. Perú 21 y Gestión. Así es. Revélenos algo por anticipación, por favor, para abrirnos el gusto. Bueno, creo que está en el marco de lo que hemos conversado. O sea, la segunda parte de la encuesta está relacionada a los temas de corrupción y al tema económico. ¿Y qué cosa es lo que ha averiguado sobre el tema económico? ¿Que crece el pesimismo? Crece el pesimismo, el nivel de endeudamiento, como te decía, el ingreso promedio y el temor a perder el empleo. El temor a perder el empleo, quienes no lo hayan perdido ya. Claro, quienes aún todavía... no te olvides que algunos o están trabajando o si perdieron el empleo han puesto algún emprendimiento, o sea, tienen algún tipo de negocio. Pero al final, incluso quienes tienen un negocio también tienen temor a que el negocio fracase o les vaya mal. O sea, es muy fuerte el tema económico en este momento para los hogares. ¿Cuándo va a ser una encuesta sobre las tendencias electorales para las elecciones que vienen? Tanto regionales. Hay alguna ya. ¿El miércoles? ¿De verdad? O sea, hay una tercera parte. Hay una tercera parte, sí. Estamos publicando intención de voto para Lima y para 7 distritos. ¿Y hay sorpresas? Yo creo, a ver... ya está terminada la encuesta. Ya está terminada, sí, acabamos de entregarlo hoy día. Hoy día. ¿Y hay sorpresas o no? Es decir, lo que más me interesa son los partidos nacionales, ¿es cierto? Porque queremos partidos sólidos, partidos que no estén expuestos a los sobresaltos que estamos viendo, con comisiones de ética que tienen que ver cosas tan horrorosas como violación sexual o como corrupción en colusión con el Ejecutivo. Y eso está afectando a partidos nacionales con implantación. Bueno, no hay partidos, o sea, no hay percepción de partidos, no hay militarismo
político en el Perú. Militantismo. Militarismo me asustó. Perdón, militantismo. Me asustó, dije, menos mal que no hay eso. No hay militantismo, es decir, en el sentido de ser parte y dar batalla por el partido y sus dirigentes. No, es más, si miramos la lista de candidatos, ya no tiene nada que ver con las encuestas. Muchos de los candidatos tienen 3 o 4 camisetas abajo, ¿no? Sí, Hoy se presenta por un partido sí. y cuando ves hacia atrás, en la elección anterior fue con otro partido y antes con otro y antes con otro. Habrá que esperar 4 la próxima camisetas. encuesta suya para saber si no tenemos que esperarnos a una sorpresa tipo FREPAP, que gane a los partidos nacionales. Con una prédica moralista, religiosa, una síntesis entre la espiritualidad del mundo andino y no sé qué otra religión, y de pronto eso se puede imponer. Bueno, en la medida que no se fortalezca a los partidos políticos, vamos a tener sorpresas. Vamos a tener sorpresas. Y también que ganen grupos vinculados directamente a la corrupción. Es también un escenario. Digamos, sí, incluso hay candidatos cuestionados, ¿no? Nosotros veíamos la hoja de vida de los que en algunos casos y sí hay, digamos, es que el problema no es que la gente esté votando por candidatos que estén vinculados a la corrupción. El problema es la oferta de los partidos, porque claro. sí, la oferta, bueno, pero eso es lo hay que hay. Candidatos que han hecho cárcel, que han sido condenados. Así es. En primera instancia, y pueden postular, y ahí están. Y en el caso de Lima, además, las listas han ido acortándose, ¿no? Sí. Por voluntad del Jurado Nacional de Elecciones y por la negligencia, quizá, de los partidos también, ¿no? Probablemente por esa estructura débil de los partidos, por falta precisamente de organización, pero al final el resultado es eso, ¿no? Que ahora, no hay partidos fuertes, no hay marcas. Una pregunta difícil, porque no la quiero enemistar con su público y que le contesten siempre, que todo el mundo quiera Datum, pero de acuerdo a su experiencia de largo plazo con Datum, ¿qué porcentaje de los peruanos rechaza verdaderamente la corrupción de sus dirigentes políticos? ¿Y qué porcentaje considera que es normal que se enriquezcan si es que hacen obra? Eso ha cambiado bastante. Nosotros hace, te diría, unos 10 años, el roba pero hace obras era casi hasta un valor, era aceptado. Así es, no va a cambiar. Así es. Ahora ya ha cambiado. No solamente así es, sino que la gente lo aceptaba. Mientras haga obra, había tolerancia a la corrupción. Pero eso cambió en los últimos años. Las nuevas generaciones tienen un nivel de tolerancia distinto, tienen una imagen distinta y creo que también, y creo que un punto de quiebre importante fue el caso de Lavajato, donde de alguna manera empezó la población a entender, porque se empezó a hablar mucho más de corrupción, el efecto que puede tener en la economía y para ellos mismos el tema de corrupción. Nosotros hemos ido viendo cómo ha cambiado la percepción en los últimos años respecto al tema de corrupción y yo creo que ahora... Es una buena noticia, al menos es... Bueno, como te decía, lo vemos incluso en la misma popularidad del presidente. Bueno. El hecho de que la gente, cuando salieron las últimas denuncias, tuvo una caída de 4 puntos, o sea, sí lo afectó. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por adelantarnos parte de lo que podemos leer martes y miércoles cuando se publique en los 2 diarios que han mencionado. Gracias por explicarnos también esta buena noticia de que se ha ido reduciendo el número de peruanos que se resignan a la corrupción como una inevitabilidad a la que hay que estar acostumbrados. Muchas gracias y muy buenas tardes.